Ok, buenos días, gracias Desiree por la oportunidad, gracias Jonás, saludos a todos tus oyentes. Y bueno, probablemente aclarar primero, te voy a hablar como médico especialista, yo soy neumólogo, obviamente uno maneja la parte de todo lo que está sucediendo en el Estado respecto a la salud, porque bueno, día a día es nuestro trabajo, compartimos con las demás especialidades, vemos las realidades, y bueno, sí hay cosas que tenemos que decir, ¿ok?, para que se tomen los correctivos pertinentes, más allá de las decisiones políticas, más allá de todo el enfrentamiento y toda la cosa en la cual estamos. Sí, la diatriba que se consume el país. Exacto. Pero lo que sí es innegable, lo que sí es una realidad, es que hemos tenido un aumento bastante importante, ¿okay?, de patologías que habían sido controladas en los últimos años desde el punto de vista epidemiológico. Y una de esas patologías obviamente es lo del paludismo. Tenemos también trastornos, por lo menos en mi parte, que es la parte respiratoria, tampoco se le ha dado una relevancia e importancia a lo que es la tuberculosis, que también viene galopando desde hace mucho tiempo. Y hemos estado a niveles en los cuales hace 20 o 25 años ya teníamos un control importante de estas patologías. Más bien, dentro de la preparación de nuestros médicos era como una referencia, saber de estas patologías que ya eran historia, y hoy en día las estamos teniendo que retomar, volviendo a nuestro aprendizaje de la época para controlar. Y siguen siendo medidas básicas, siguen siendo medidas estructuralmente preventivas y de educación y de promoción que hemos estudiado. ¿Quiénes? No lo sé. Pero lo cierto es que aquí tenemos las consecuencias. Sí, en el Estado hemos tenido un aumento sorprendente y alarmante de los casos de estas patologías como lo que es el paludismo. De hecho, pasamos de tener casos foráneos, o sea, que no eran nuestros, que generalmente provenían del Estado Sucre. Actualmente ya tenemos casos autóctonos. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos contagios propios de acá de la isla, y tenemos algunos focos, ¿ok?, epidemiológicamente ya establecidos, como es Achípano y otras áreas, en donde ya tenemos casos autóctonos, y por eso la mayor incidencia de los casos. No es alarmar, pero tampoco es mentira ver cómo tenemos cada vez más demanda del examen diagnóstico de esta patología, que es el estudio del examen de la gota gruesa. Es una gota de sangre que se toma en el pabellón de la oreja, se lleva al microscopio, se detecta la presencia del parásito. Y esto es lo que hace el diagnóstico. En el caso del paludismo. ¿Y en el caso de la tuberculosis? Y en el caso de la tuberculosis, nosotros tenemos la unidad de tuberculosis, que está ubicada en la unidad sanitaria. Eso funciona en el ambulatorio de Ciudad Cartón. Allí están las oficinas del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, donde hacen el examen a través del esputo. Con un BK de esputo podemos determinar la presencia del bacilo, que es el causante de la tuberculosis. ¿Cómo se contagia la tuberculosis y cuántos casos, si maneja al menos algún estimado de cifras en el Estado en este momento? La enfermedad se contagia por el contacto directo con la persona portadora de la enfermedad, porque el problema de la tuberculosis es complejo porque se transmite a través de las gotas de saliva que cuando el paciente tose, No sabemos quién te está tosiendo al lado, qué tiempo tiene ese paciente con esa tos, pero tenemos un concepto que es muy básico, pero que nos ayuda muchísimo, que todo paciente que tenga más de 15 días con tos productiva decimos cuando produce secreciones, es lo que llamamos un sintomático respiratorio. Es decir, cuando la flema está con tono verdoso. Puede ser de color amarillo, puede ser verdoso, incluso puede ser blanco, puede tener o no también rasgos de sangre, y pero también se le asocian otros síntomas, como es fiebre, escalofrío, más que todo en las tardes o en la noche, sudoración profusa en las noches, pérdida de apetito, postración, decaimiento, como también pudiéramos tener nada más la tos. Por eso el término de sintomático respiratorio, con el paciente que tenga más de 15 días con tos y expectoración, hay que descartar una probable tuberculosis. ¿De cuántos casos estamos hablando en el Estado, si tienen algún estimado?
Lamentablemente para nosotros es vergonzoso no poder dar este tipo de respuesta debido a que no tenemos fuentes de información verídica, o por lo menos que nosotros podamos acceder y confirmarla. Porque tenemos, en epidemiología hay un término que se llama cerco epidemiológico, que es cuando tú estableces medidas de prevención para controlar un brote de determinada enfermedad. Pero nosotros los médicos tenemos ahorita un cerco estadístico o un cerco a la información de este tipo de cosas. No tenemos registro, no sabemos dónde están, por dónde vienen, y tenemos un silencio. Vamos a los sitios encargados de la Dirección Regional de Salud, donde sea, y no tenemos la información. Hay una orden, o pareciera que hubiera un misterio para acceder a ella. La solicitamos, te metes en las páginas del ministerio y no tenemos informaciones actualizadas. Aquí están los ambulatorios y el hospital. Siempre hay las maneras de que esas cifras se puedan extraer y puedan llegar a algunos especialistas. No lo estoy diciendo en el caso suyo, sino en el caso, por ejemplo, del Colegio Médico, que pudieran llegar, suministrarla y hacer al menos un estimado, porque si estamos padeciendo de paludismo y tuberculosis en este estado, entonces la situación es bien grave, porque estas eran enfermedades que habían sido erradicadas hace muchos años. Sí, más que erradicadas, por lo menos controladas. Eran cosas, en los casos estaban perfectamente controlados y no teníamos brotes epidemiológicos importantes, ¿me entiendes? Pero lamentablemente no es tan fácil, ¿verdad? De hecho, los médicos que tratan de tener y de buscar esa información son amenazados, son excluidos, buscan la manera de que se vayan de la institución. O sea, hay una cantidad de situaciones irregulares, porque eso antes uno, con dirigir una carta, mira, quiero hacer un estudio de investigación respecto a esto, y accedía fácilmente a las historias de todo esto. Hoy, lamentablemente, hasta eso hemos tenido limitaciones. O sea, es bien, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno? Divulgarlo, decirlo. No tenemos acceso a la información para saber si de esta forma las autoridades sacan unas estadísticas que nos demuestren, porque una cosa es decir número, otra cosa es que se la demuestren. ¿Y cómo la demostramos? Con los libros de epidemiología, con los libros de registro. Para nadie es un secreto que tú vas hoy a cualquier centro, ambulatorio, y no veías ese cuaderno grande que estaba siempre en el escritorio del médico, donde te anotaban el nombre, la edad, la dirección, y allí uno marcaba cuál era el diagnóstico inicial, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que llamábamos los EPI-10. Después están los EPI-15 que recogen la información semanal. Después estaban otra cantidad de recursos epidemiológicos que iba, y esa información se mandaba a los centros de recolección, y teníamos después, lo enviaban el Estado lo mandaba a nivel nacional y el Ministerio publicaba. Doctor Albornoz, ¿qué se debió hacer para controlar esto, para que esto no sucediera nuevamente? Para que la gente no tuviese esa cantidad de paludismo ni esa cantidad de tuberculosis aquí en el estado. Bueno, primero que nada, los programas de promoción y de prevención. El hecho de recordar que eran patologías existentes, que eran contagiosas, la manera de controlarlas. Segundo, los sistemas de inmunización, no sabemos hoy en día cómo están funcionando. Esa es otra catástrofe. Tú preguntas hoy en día, en mi caso como neumonólogo, mando a colocar vacunas antigripal, vacunas antinemococos, que antes incluso en la parte privada las podías colocar porque las comprabas en el laboratorio y las ofrecías más como un servicio, como una forma de ingreso a los pacientes, pero hoy en día tampoco tenemos acceso a las vacunas las tiene el Estado. Mandas al paciente a los centros y no hay. No hay esas vacunas. O sea, las antigripales y las antinemococos es un rosario para los pacientes buscarlas. No, y en el sector privado, y que la están vendiendo en dólares también. Ese es otro. Pero es que eso, pero ¿y a quién le llega eso? ¿Quién tiene para pagar una vacuna, una antigripal, que la última vez que pregunté eran $50-$55? Imagínate. Un antinemococo $150. O sea, y eso se da porque hay personas que medianamente los pueden traer de afuera, alguna que otra empresa, y se comercializa, lamentablemente, con la ley del que más puede. O sea, el que tiene los recursos es capaz de pagarlo. Pero el grueso, eso es un problema, eso era antes gratuito por el Estado. Sí, el que se la ponía en privado era porque lo decidía él. Exacto. Pero era un esquema de inmunizaciones que se venía cumpliendo cabalmente. Y con la cadena de frío, se cuidaba la cadena de frío, lo recuerdo. Exacto, y el problema está en que tú no la puedes traer. Mucha gente, ahorita mi hermana no te la van a vender, no la vas a poder mandar porque eso está
prohibido. ¿Por qué? Porque sí, es cierto. La cadena de frío, la preservación, para que la vacuna llegue en el estado adecuado y la puedas usar. Como más o menos 10 años que se colocaban todas esas vacunas y en el hospital lo hacían. Uno prefería ir los viernes porque iba poca gente, pues. Bueno, qué grave entonces está esta situación. Bueno, usted nos ha dado un diagnóstico, le agradecemos mucho, doctor. Bueno, es el doctor Osvaldo Albornoz, médico neumonólogo y miembro delegado gremial del Colegio Médico del Estado de Nueva Esparta, dándonos lo que es el parte de las enfermedades que hoy por hoy están siendo noticia en nuestro estado, como es la